días. Panorama semanal. Primer programa, último programa de noviembre. Último, sí. Último de noviembre, 30 de noviembre, día de San Andrés. En mi época, cuando yo tenía 10 años, era el día más bonito del mundo. Porque yo acababa de cumplir años el día anterior. Y entonces tenía cuarto para comprar los huevos y tirar. Sí, era bueno. ¿Tú te acuerdas de aquella época? Sí, claro que sí. No, pero ahora ni San Andrés. Ahora lo que los muchachos celebran es Thanksgiving. Y en Miche era particularmente, y esos pueblos pequeños, porque harinazo. Se montaba a caballo. No, pues tú no se caían harinazo. Sí, la harina, se tiraba la harina. Se tiraba la harina y los huevos y se montaba a caballo. Eso era una chulería. Pues justamente, Domingo Páez, yo tengo dos cosas. Dos cosas. O Domingo Páez es la versión posmoderna del oráculo de Delfos, o es un agente encubierto de la DEA en la República Dominicana. Hace 3 semanas, y ustedes lo tienen que tener, los que nos siguen a nosotros todos los domingos, la teoría y la exposición que hizo Domingo Páez con respecto al narco, la narcopolítica, los partidos, cada uno con sus narcos preferidos, y planteó el hecho de que, y te atacaron mucho, que en este gobierno se ha atacado más el problema de la droga, sin embargo son los que mediáticamente están más embarrados con respecto a esto del narcotráfico. Domingo Antonio Páez, dime tú, esto de Paliza... Lo han manejado mal. Lo que ha ocurrido es, mira, este gobierno no se ha beneficiado de haber capturado 15 veces más droga que todos los otros gobiernos juntos en el mismo periodo. Este gobierno no se ha beneficiado de eso. No, pero este gobierno tampoco se ha beneficiado de que ha sido el gobierno que ha sometido la mayor cantidad de narcotraficantes. No le ha beneficiado en nada. Y algo interesante que la gente no toma en cuenta, y es que este gobierno, de los últimos 4 gobiernos, es el único gobierno que no le han quitado la visa a funcionarios de droga en ejercicio. Exacto. O sea, no le han quitado la visa a nadie de la DNCD durante los últimos 5 años en ejercicio. Si tú le quitaron la visa a gente de la DNCD durante los gobiernos de Leonel, durante los gobiernos de Hipólito, durante los gobiernos de Danilo, le quitaron la visa a funcionarios de la DNCD. Menos en este gobierno. Pero en este gobierno no. Sin embargo, este gobierno no puede beneficiarse. ¿Por qué no puede beneficiarse? Porque este gobierno permitió que los narcotraficantes se convirtieran en candidatos, en funcionarios políticos. Y ese es el tema. Y entonces permitió que se convirtieran en candidato a regidor, candidato a diputado, candidato a senador. Y aquí todavía no se han agarrado senador, pero hay senadores que construyeron su fortuna con un dinero de narcotráfico. Ahí hay senadores y la gente del gobierno saben de quiénes yo estoy hablando. Y el planteamiento de Paliza de que aquí no va a haber... No, ¿de qué? Como se dice... Impunidad. Aquí no se va impunidad para nadie. No, hombre, no, porque eso no tiene ningún impacto. Porque, ¿qué calidad tiene usted para hablar de que no va a haber impunidad para nadie si usted está permitiendo que lo entren en su propio partido y usted es el presidente del partido? Usted es el presidente del PRM y usted fue que le dijo a la gente que iba a mandar a depurar todo la nómina de candidatos y ocurre que no mandaron a depurar nada.
ni mandó a depurar a la DNCD, ni mandó a depurar a la Embajada Norteamericana, ni mandó a depurar a FINJU, ni mandó a depurar a la DEA. Nada, engañaron. O sea, el PRM engañó por la boca de Paliza, engañó a la sociedad dominicana con eso que dijeron. Y ahora tienen que brotarle. ¿Por qué? Porque como no depuraron nada, van saliendo los narcotraficantes uno a uno y van a salir más. ¿Por qué van a salir más? Por lo siguiente, porque hay demasiados de ellos que están ahí como funcionarios públicos, como legisladores, esperando que pase el tiempo a ver si se salvan, a ver si las investigaciones que está haciendo la DEA para extraditarlo, lo deja fuera. Ahora, si yo lo sé, Héctor, Eduardo, si Domingo Páez, que es nadie, sabe cuáles son los narcotraficantes que tiene el PRM como legislador, ¿no lo va a saber Paliza? ¿O no lo va a saber el presidente? Usted lo que me puede decir, bueno, nosotros no somos Ministerio Público y por tanto no podemos condenar a nadie, ni podemos encaminar una investigación que concluya con un sometimiento a la justicia. Es lo que usted me puede decir, pero no me puede decir que no sabe que son narcotraficantes. Porque ahí hay uno que iba a ser presidente del Senado, y le tuvo que decir Luis Abinader a Hipólito, pero ese hombre lo están investigando. ¿Cómo va a aspirar a ser presidente del Senado si lo están investigando? Y si yo lo sé, y esa conversación yo la conozco. Y si yo conozco esa conversación, ¿por qué por qué Paliza no la va a conocer? Entonces, ¿cuál es el tema? El PRM se la pasará los 4 años dando explicaciones sobre narcotraficantes. ¿Por qué? Porque la DEA se lo estará pidiendo. Y se lo va a pedir uno a uno así, como tú alas el pescado cuando lo atrapa con el anzuelo. Sí. La DEA se lo va a tirar uno a uno. Y esa embajadora que está ahí, viene con los colmillos amolados. Te lo digo porque esa embajadora tiene vínculos con sectores ligados a la inteligencia norteamericana y particularmente nivel del Distrito Sur, sí, de Estados Unidos. Y está familiarizada con la agenda de persecución del narcotráfico por parte de la DEA en esta área del Caribe. Entonces, si ellos... Ahora, la DEA está aliada al Estado en este momento en contra de la lucha del narcotráfico. Claro. Y como tú planteas, no hay visa quitada en este momento a esos funcionarios. No, de la DNCD no. Ni de la DNCD, y el propio presidente es un aliado táctico del problema de la droga. No, la DNCD y el presidente de la República son... mira, la ventaja que tiene Luis Abinader es que Luis Abinader no ha llamado a nadie de la DEA ni a nadie de la DNCD para interferir con las investigaciones. Con investigaciones. Entonces, Luis Abinader ha apoyado a la DNCD abiertamente, o sea, él ha asumido lo que la DNCD ha hecho. ¿Por qué? Porque Luis Abinader se ha distanciado, contrario a otros. O sea, que se tiene que distanciar Luis Abinader del PRM. Bueno, tiene que distanciarse del PRM. Él ha estado distanciado del PRM en el tema de la droga. ¿Y hay candidatos futuros que se pueden distanciar? Y ahí hay gente que lo va a pedir la DEA,
¿Por qué? Porque están cantando. Porque hay en Estados Unidos están cantando. Porque lo que se están yendo, están cantando mariachi, Chacho, Pavarotti merengue, le queda chiquito. Están cantando de todo. Entonces, aquí el PRM cree que con discurso se va a desvincular de eso. Y está equivocado. Está equivocado. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que cuando... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el PRM? ¿Qué puede hacer el PRM? ¿Qué puede hacer Luis Abinader además de apoyar a la DEA? Bueno, no, ya se le hizo tarde. O sea, ¿lo van a psiquitrillar mediáticamente? Claro que sí. Ya lo hizo tarde porque se pasaron de listo. Porque se pasaron de listo. Lo que no debió hacer el PRM fue meterlo como candidato sabiendo que estaban vinculados al narcotráfico. Y en ese momento, pero ¿quiénes son los que los metieron? Hoy lo que manejan Lolita, de eso... Pero tú dijiste ahora mismo que Luis tuvo que parar uno que mandó otra gente. Sí, sí. Ese es un caso de alguien que lo iban a convertir en presidente del Senado. Bueno. Oye. Vamos a dejar este tema aquí. ¿Por qué? Porque no sé, está duro. Porque está enredado. No, está enredado, no. Lo que pasa es que yo fui por lana y salí trasquilado. Yo te iba a decir a ti de que Luis Abinader se había convertido en un paladín en contra del narcotráfico, pero está, según tú, enredado en la pata de los caballos, no por lo que él hizo, ni no por lo que él quiere, sino por lo que hizo el PRM. Partido. Por lo que hizo el PRM. Porque se pasaron de listos, se pusieron a decir que iban a tratar de impedirlo y dejaron que eso ocurriera como le dio la gana. Después de esta pausa, vamos a entrar a otros temas. Está caliente la cosa en Venezuela, pero aparentemente, según la teoría del oráculo de Delfos, Domingo Páez, hay que esperar, este programa lo estamos grabando un poquitico temprano esta vez. Pero yo me arriesgo. Pero de aquí al domingo 30, Domingo Páez se va a arriesgar a plantear ese problema. Y por último, voy a entrar con un problema yo de mi lado, que es un escándalo lo que está pasando con la nueva forma de consumo y utilización de la marihuana. Después de esta pausa. Yo de eso no sé. Bien, Venezuela. Venezuela, Domingo Páez. Me tiraste al final de que tú no sabías nada del tema que voy a poner en el próximo, que es sobre la marihuana. No, yo no sé de marihuana. Hay que educar. Acabo de hacer un programa, lo acabo de ventilar, porque definitivamente hay que hacer algo con eso. Pero antes de la marihuana. Venezuela, mira. Venezuela. Venezuela no pasará de ahí. Trump va a hundir varias... Yo pensé que ya estaba Maduro volando para Nicaragua. No, porque eso no es político. Eso, Trump va a seguir hundiendo algunas embarcaciones, lancha, cada vez que pueda agarrar una, la va a hundir. Pero eso no va a pasar de ahí. ¿Por qué? Bueno, porque Trump necesita responderle a la efervescencia y a la presión de los venezolanos, pero de manera limitada. ¿Cuál es el impacto que puede tener la comunidad venezolana en Estados Unidos? Porque se comprometieron mucho en la campaña. Se comprometieron mucho en la campaña. La gente seguidora de Trump y Marco Rubio y algunos de la gente más cercana a Trump se comprometió mucho con esa comunidad. Y esa comunidad sigue presionando una salida política que excluya a Maduro de Venezuela, pero no puede ser por una razón sencilla, porque excluir a Maduro es embarcarse Estados Unidos en una invasión a Venezuela. Y eso es impensable. Trump no quiere
en su historial No. la invasión a ningún sitio que no lo ha hecho. Oye. No lo hizo en los 4 años pasados, no lo ha hecho hasta ahora. Y que no lo puede hacer porque una invasión a Sudamérica no se sabe cómo va a terminar. Oye. ¿Y tú crees que los venezolanos van a oponer resistencia a los americanos? Oye, oye lo que yo te estoy diciendo. Una invasión a Sudamérica. Oye, una invasión a Sudamérica no se sabe cómo termina. Sudamérica, tú estás hablando que puede incluir otros países. Claro que sí. Colombia. Ya Colombia, Petro se va en un año. Y no está conectado. No está conectado todo. Wow. Oye, ya eso pasó. Y eso, Trump va a seguir entreteniéndolo con goletazo, con torpedo a esa goleta. Cada vez que agarren una que esté transportando droga, pues no la hunden. Pero eso no pasa de ahí. Oíste, eso no va a pasar de ahí porque para Estados Unidos eso es peligrosísimo, embarcarse en una invasión a Sudamérica. Eso puede comenzar, eso puede retrotraer a Latinoamérica a épocas ya superadas, cuestiones que ya son, ¿cómo te digo? Que son ya son parte de la obsolescencia. Sí, hay una invasión, pero yo no creo tampoco. Cada país de Sudamérica tiene una realidad diferente. No, pero se conectan. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo se conectan Ecuador y Perú que viven en pelea? Colombia y Venezuela sí, en este momento tienen capilares comunes. Pero, el mismo Lula no ha aceptado el gobierno de Maduro. Ahí hay células con efervescencia muy alta por la temperatura que tienen en el cerebro. Yo creo que Caracas y el venezolano está esperando ver una banderita americana para cambiar inmediatamente. Estados Unidos lo que quiere es que le dejen administrar con tranquilidad ese petróleo, esos combustibles. Y Maduro se lo dio. Maduro ya lo decidió. Okay. Ya lo decidió. Entonces van a terminar aliados comerciales. Claro que sí, hombre, sí. ¿Y tú crees que a Estados Unidos le interesa libertad pública, ni libertad democrática, ni nada de eso? Su negocio. Tranquilidad. Lo que le interesa es ese yacimiento que es uno de los más grandes del mundo y que le permite proteger la reserva estratégica norteamericana. Simple y llanamente, lo que quiere, y ahora eso se ha puesto más complicado todavía. ¿Por qué? Porque al concertar Maduro acuerdo con el gobierno ruso, acuerdo de protección recíproca y de intercambio tecnológico y de intercambio político, complica la cosa más para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque detrás de Rusia está China. Entonces, si analizamos eso con la lógica del pasado, a lo mejor tú dirás, bueno, Domingo Páez está hablando tontería porque que Estados Unidos es el hegemón del mundo y cuando quiera entra ahí. No, ya eso no es tan así. Ahora mismo se está reordenando, el orden mundial se está reorganizando y la reorganización del nuevo orden mundial implica que los movimientos que hacen las potencias no lo hacen a través de invasión. La guerra ya no es con la irresponsabilidad que lo hacían en otra época. Entonces, cuando tú vas a analizar el cuadro de Estados Unidos, Venezuela, Rusia, China, Brasil, tú tienes que hacerte de otra lógica de razonamiento para llegar a conclusiones que sean más o menos aproximadas a la verdad. Domingo,
¿por qué no ha habido células disidentes a Maduro que tomen fuerza en Venezuela? Sencillo, porque Chávez hizo algo inteligentísimo y fue que agarró a Venezuela, que tiene yacimientos minerales abundantísimos, y repartió eso entre los guardias para que cada guardia tuviera un espacio económico, no un espacio de poder militar, sino un espacio económico. ¿Qué implica eso? Que todo lo que atente contra ese orden organizado por Chávez, todo es rechazado por los guardias. Por eso no hay disidencia. Antonio, no hay disidencia. Si tú me estás diciendo que ha habido una fragmentación entre los militares para que se hagan ricos y poderosos, justamente cuando un general está rico y poderoso, lo único que quiere es el poder, que es lo único que le falta. Y tú te crees que si es así, esos hijos de ese general que lo que quieren es irse a Disney World, no pueden tener una comunicación con la CIA y levantarse en armas. Sí, podría hacerlo, pero yo te digo que eso está más distante que lo que estaría si el poder político se hubiese organizado en Venezuela conforme a los modelos anteriores. Han sido ineptos la oposición, claro, Maduro, esta muchacha. Lo primero es que en Venezuela no hay oposición política, porque son ineptos políticamente. Los que eran políticos eran los ADECO y los copellanos, y esa gente ya desapareció. Envejeció, sí. Fue en el exilio. Sí. Los envejeció Chávez. Sí. Oye, Chávez los envejeció. Entonces, fueron sustituidos por militares empresarios. Ya. Oye, por militares empresarios que se entienden con Estados Unidos sin ningún problema si le dejan disfrutar de lo cual. Pero ahí es que yo voy. Yo no sé cómo diablos no se han podido coger 4 o 5 de esos generalotes. Pero que para Estados Unidos eso no es prioridad. Porque lo que no entienden es que para Trump, para Estados Unidos, eso no es prioridad. Pero es que un general de eso le daría más ventaja económica a los Estados Unidos que el fuño Maduro. No, porque Maduro no tiene problema con darle a Estados Unidos lo que ellos quieren. Bueno. Lo que pasa es que Estados Unidos está en un dilema. O sea, complacer a una corriente de opinión política. Sí. Oye, complacer una corriente de opinión política o mantener una relación económicamente estable con el gobierno de Maduro. Y ellos se han ido por un espacio intermedio. Le hago a esto... ¿No viste que sacaron a María Corina ya para que no joda? La sacaron, ya está fuera de Venezuela, ya se la quitaron. Y le dieron un viaje cuarto. Le dieron cuarto y la sacaron de Venezuela. Bueno. Y los Guaidó, eso no sirve para nada. Porque el tema de allá es que ellos no hay nadie con liderazgo político alternativo. No, y el candidato a la presidencia se veía que era un monigote de Corina. No, ella lo puso ahí por eso. Bueno, wow, seguimos con Venezuela, terminamos con Venezuela. Vamos a entrar en un tema de mucha importancia, principalmente en estas Navidades, porque es un tema que le atañe a la juventud. Y ustedes, que son padres, tíos, abuelos de esa juventud, tienen que estar al día con esta nueva situación que está pasando, no solamente en República Dominicana, pero que en los últimos 2 o 3 años se ha convertido en un verdadero problema para la APA, la American Psychiatric Association. Después de esta pausa. Bueno, retornamos a Panorama Semanal. Héctor Guerrero, que es el
especialista de la conducta humana que le da seguimiento a este tema en República Dominicana, trae, yo no sé si esto guarda relación con la época del año, o sea, vamos para diciembre, trae de nuevo el tema de el uso y consumo de la marihuana. ¿Qué es lo que hay de nuevo con respecto a esto? Se dice, para que tú entiendas por dónde anda este lío, que en los conciertos ahora que pasaron de Bad Bunny, más de la mitad de los jóvenes que estaban ahí estaban vapeando, como se dice, marihuana. Señores, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos en un mundo donde ustedes han notado que en los Estados Unidos, cada vez que hay unas elecciones, la marihuana es un tema. La legalización de la marihuana, la legalización de la marihuana, la legalización. Uno dice, pero ¿por qué es que le dan tanta importancia a la marihuana? La marihuana de los 60, la marihuana de los 70, la marihuana de los 80, era una marihuana natural donde el contenido de delta 9 tetrahidrocannabinol, alias THC, andaba entre un 2 a un 5%. Eso es lo que le llamábamos nosotros los ochenteros, la jaraca. Esa típica marihuana que se daba aquí y era una droga blanda. ¿Qué pasa? Esa misma jaraca, esa misma droga blanda, contenía altos niveles del cannabidiol, los cannabinoides, que son la parte medicinal de la marihuana. Por lo tanto, si había un equilibrio positivo hacia cannabinoides y no hacia el THC, se podría hablar que tenía efectos pocos nocivos y algunos efectos positivos. Entonces, esa fue la marihuana que empezó el proceso en busca de su legalización. Una legalización que yo personalmente, filosóficamente y como científico, la apoyo, la legalización de la marihuana. ¿Qué sucede? Una vez me preguntaron que si yo apoyaba la legalización de la marihuana en República Dominicana y dije, no, en República Dominicana no estoy de acuerdo porque un país con un sexto de primaria no puede estar fumando marihuana como si estuvieran en Ámsterdam o en Copenhague o en Colorado o en Uruguay o en Israel. Entonces, quiero que se entienda cuál es mi posición. Ahora, ¿qué ha pasado? Desde los años 90, la tecnología, Domingo, y los procesos de hibridización, clonación y manipulación genética de la propia hierba, que es la marihuana, ha ido aumentando el porcentaje de THC, la parte alucinógena, de un 2 a un 4 y ha llegado hasta un 12 y hasta un 18%. Todavía en 18% de los niveles de marihuana, que es lo que le llaman aquí la crispy, la sasa sigue siendo, es otro nombre, estoy hablando de la jerga de los que lo conocen, la gente joven sabe a lo que me estoy refiriendo. Esa crispy puede llegarte a un 12, a un 16%, que todavía se considera una marihuana fuerte, pero todavía contiene un alto nivel de cannabinoides. ¿Qué pasa? Llega el vape, llega el vapeador ese de nicotina y comienzan a manipular genéticamente la marihuana y ya no es fumándosela, sino que sacan el aceite de la marihuana, que antes se conocía como el hachís. El hachís era un tipo de marihuana que se usaba en Marruecos y en los países del Asia Menor, donde existía la marihuana. Porque la marihuana, Domingo, es un cáñamo. Es un cáñamo que se usa de la época de Jesucristo. Se está fumando marihuana en esa zona, pero una marihuana con un poder de THC muy bajo. Esta nueva manipulación genética, producto
Ya, un poquito de agua. Ese lío me lo trae un poquito de agua. Cuidado si es la marihuana que te está dando. Cuidado, no, porque la marihuana, bueno, produce sequedad de la boca si tú supieras. Señores, esta nueva marihuana ya no es fumada, ya es sintetizada en aceites donde le extraen solamente la parte del THC, que es la parte alucinógena. Señores, y de un 5... Concentrada, se la traen... Lo hemos concentrado a un nivel tal que aparecen vapes, con marihuana de más de un 80% de THC. Señores, una jalada, como le dice, un jalón, una patada, como le decían en mi época, de esa marihuana te puede desencadenar, tráigalo de una vez, préstame una cosa de esa. Señores, puede desencadenar inmediatamente un brote psicótico. Porque además, un segundito, de que tiene demasiado, escandalosamente el THC, no tiene cannabinoides medicinales, no tiene el factor protector de la marihuana. Entonces, esto lo están trayendo los jóvenes, no es detectado por los perros, a la DNCD ni a la DEA le importa un carajo que tú tengas un lapicito aquí, entran por el aeropuerto como perro por su casa, lo traen en cantidades industriales y eso está invadiendo la juventud, que en una época fumaba una marihuana más o menos equilibrada y ahora está fumando esto que es escandalosamente alto en THC. Lo que va a producir y está produciendo, nosotros tenemos ingresados ya, justamente hubo una boda famosa hace una semana, donde habían 2 muchachos con un vape de eso, y hubo 3 muchachos que hicieron un brote psicótico. Hubo quinte. Obviamente. Entonces, estamos viendo, señores, una situación escandalosa con respecto a la marihuana. Y lo está hablando una persona que maneja el tema y que está abierto al consumo recreativo de la marihuana. Pero al consumo recreativo de una marihuana con un nivel de THC muy diferente. Es como que yo le explique lo siguiente, señores. Ustedes se pueden dar un shot de tequila, ¿verdad que sí? Sí. Entonces te dan un vasito chiquitico, así de ese tamaño, ¿verdad? Y te lo llenan de tequila y tú te lo bebes. Ah, un shot de tequila. Pero no puede beberte. Espérate. Ese shot de tequila, ustedes se lo imaginan como un cigarrillo de marihuana de los 80. Pues ahora mismo, la potencia, en vez de ser ese vasito de tequila, es esto, señores. Es una copa de tequila. Usted se bebe una copa de tequila, ¿qué a usted le pasa? Ahí mismo, gotea, usted gotea ahí mismo. Eso mismo está sucediendo. Y eso no lo digo yo, señores. Yo lo hablo eso con los jóvenes que consumen marihuana regularmente. Y me dicen ellos mismos que estos niveles de la nueva THC de más de un 60%, 60 hasta 80%, de esta marihuana o de este aceite de hachís que se está trayendo en estos vapes, no lo aguanta nadie. Y entonces, crea adicción. Bueno, en la marihuana siempre se ha hablado de que no crea adicción, pero estos niveles de THC del 90% inmediatamente te tumba los receptores de cannabinoides, que son los receptores que tiene el cuerpo, porque el cuerpo tiene naturalmente receptores de marihuana, pero los tumba y crea una desprotección a los síntomas psicóticos, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y van a seguir, y veremos en los próximos meses una cantidad de jóvenes que sin tener un historial de algún problema psiquiátrico estarán en nuestras unidades. Una pregunta. ¿Cuál es la proclividad que define ese cuadro con respecto a la posibilidad de que el consumidor de
marihuana se convierta en consumidor de cocaína. Eso no. Ese es un estudio que se ha hecho desde los años 80, que le falló a Reagan. No que la puerta de entrada a otras drogas es la marihuana. No. La puerta de entrada a otras drogas es la peor de todas las drogas. ¿Cuál? El alcohol. Sigue siendo el alcohol. Sigue siendo de el eso lo alcohol. hablamos. Claro que sí. Inclusive la puerta de entrada siempre, la cocaína es el alcohol. ¿Por qué? Porque la gente comenzó en los años 80 a consumir cocaína, darse un par de pases para poder seguir bebiendo. Ese era el tema y para eso es que se usa el perico, desde sécula seculorum. Entonces, ese cliché es de 50 años atrás. Entonces, ¿qué sucede ahora? La DNCD, si se pone a bregar con esto, la DEA no se mete en eso. ¿Por qué? En Estados Unidos, en este momento, actualmente, hoy mismo, los jóvenes consumen más marihuana que alcohol. El problema está que si comienzan a consumir estos niveles de marihuana con más de un 60-80% de THC, va a ser una calamidad en los próximos años. Entonces tú dices, bueno, pero ya está pasando en Estados Unidos. Sí. Esta sobresíntesis de tanta marihuana poderosa tiene 2 o 3 años realmente que se está convirtiendo en un problema. Y ya en República Dominicana lo tenemos. Pero recuérdate eso, Domingo, la juventud entre 14 y 30 años en los Estados Unidos fuma más hierba que consume alcohol. Bueno, pues ahí está. Llegamos al final del consumo de Panorama Semanal. Que es adictivo también. Es adictivo. Para 4 gatos. Gracias, señores. Muchísimas gracias. Nos vemos en diciembre. En diciembre. Sí, señor.